Dobar dan, prijatelji, evo me u Hrvatskoj u nuovo episodi dai Rookie y Obviasni Mi, number 12, que es como el número 12. ¿Por quién diría que iba a hablar en este idioma extraño? Pero bueno, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Copati Explícame número 12, que es Depanest o Defenest, algo parecido a eso. Estoy en Croacia, en el estudio de bonsai de Meleda, de María Hardic, y bueno, estamos tratando de intentando volver a la actividad de los videos. Porque bueno, me parece que son necesarios. Así que bienvenidos nuevamente a un Copati Explícame. Bueno, vamos con la parte de la introducción y Copati Explícame número 12, que sería X palito palito. Con el mate, como siempre. Bueno, una de las cosas que me sorprendieron cuando vine a este lugar es ver la manera en que se diseñan los árboles. Y obviamente una de las grandes sorpresas para mí, personales, porque nunca me había pasado, es meterme en el mundo de la recolección del Chavadori y ver cómo se puede empezar otra actividad desde otro punto de vista. Recolectar, que no es, como diría mi amigo Juanjo, jugar a la basurita, que no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de recolectar desde el punto de vista de cómo recolectar árboles y conseguir un material de otras características, otras propiedades, y a partir de ahí evolucionar hacia un diseño mucho más avanzado en relación al desarrollo. Me estoy muriendo de calor. Es decir, una de las cosas que pasa con el diseño de los bonsai es que mucha gente se pregunta ¿cómo se hace para conseguir tantas ramas? ¿Cómo se hace para conseguir tantas ramas? ¿Cómo? Eso, te preguntan que cómo se hace para tener tantas ramas, ¿entendés? Entonces este Copati Explícame lo que vamos a intentar hacer es trabajar directamente sobre ramificaciones, cómo conseguir mejores ramificaciones y cómo conseguir diseños un poco más conectados a esta cuestión natural y no tan por ahí preestablecidos o conectados con lo que es el bonsai tradicional japonés. Lo que voy a intentar hacer es trabajar sobre algunos árboles. Obviamente María me va a ayudar, y lo que vamos a hacer es trabajar específicamente sobre ramificaciones, cómo conseguir mucha ramificación y cómo conseguir que los árboles parezcan más naturales y menos bonsai. ¿De qué voy a hablar, no? Específicamente cómo conseguir ramificación? Bueno, básicamente si yo tuviese que hacer un resumen de cómo conseguir una ramificación importante, es primero conseguir especies que ramifiquen rápido. Parece una estupidez, pero es así. Segundo, tener los árboles súper alimentados para que la energía que el árbol necesita para desarrollar nuevos brotes esté atenta. Después, mantener un buen sistema de riego, que también es importante. Y tercero, y cuarto, por ejemplo, que creo que lo más importante es aplicar las técnicas suficientes como para que esta cuestión de que cómo los árboles desarrollan y crecen sea de alguna manera estimulada en el momento adecuado para que funcione mejor. La palabra específica es predominancia apical. La predominancia apical tiene que ver con cómo hacen los árboles para crecer y cuánta energía juntan en lo que son las yemas apicales. Yo como no tengo pizarrón, como tengo en el estudio, tenemos el manualito y vamos a dibujar rápidamente. Entonces, si la cámara me acompaña, los árboles tienen una manera de crecer, y esta manera de crecer tiene que ver con la manera de estimular las respuestas, estimular la planta para que las respuestas sean favorables a lo que nosotros necesitamos. Lo primero que tenemos que entender es que en cualquier rama existen yemas, que son las yemas latentes, que son las super yemas que nosotros tenemos todo el tiempo. Dependiendo en qué lugar está el sol, mirá que súper dibujito con el sol, es muy importante. El sol lo que va a ser estimular las yemas para que las yemas desarrollen, y como las yemas tienen tropismo positivo, fototropismo positivo, lo que van a hacer es van a crecer hacia el sol. Obviamente esto parece una estupidez, pero digamos, la yema principal, la yema que va a crecer, o la yema que más rápido va a desarrollar, mirá qué servicio tenemos todos los marcadores, es la que está en la punta de la rama. Se llama yema apical porque está en el ápice. Esta yema que está acá es la que tira toda la energía del árbol hacia arriba y la que va a crecer más rápido al sol. ¿Por qué hace esto? Porque cuanto más alto sea el árbol, más ramas va a tener en el medio. Espero que los dibujos sean bastante importantes.
Cuanto más ramas tenga, más flores va a tener el árbol, más posibilidad de desarrollarse. Los árboles crecen, desarrollan, se ponen sexualmente activos, hacen flores, semillas y después se mueren. Cada vez que semilla el árbol, se desparrama. Finalidad del árbol es reproducirse y copar o tratar de meterse en cuanto mayor espacio posible. Para nosotros, lo que vamos a tener en cuenta es esto, la energía que genera el árbol en la yema apical. Cuanto más uno puede respetar o entender cuál es la fuerza apical que tiene cada una de las especies, más chances hay de desarrollar un diseño más interesante y más rápido y más coherente. ¿Por qué hablo tanto de la predominancia apical? Porque es la única manera de poder entender cierta lógica sobre cómo diseñar un árbol y cómo conseguir mayor ramificación, ¿no? Si un árbol tiene una rama que tiene este movimiento como este, y después tiene otra rama que es recta, y después tiene otra rama que es con ciertas curvaturas, y todo está conectado al mismo árbol. Las yemas que van a empezar a brotar, vamos a suponer que el sol está de este lado, digamos, los movimientos de las ramas y los movimientos de las yemas y las yemas que van a activar son aquellas que están directamente conectadas a donde está el sol. Obviamente las yemas que están conectadas sobre este costado de la rama, de la rama, son las que van a activar primero, porque están directamente conectadas hacia donde está el estímulo, que es el sol. Lo mismo que todas las que están de este lado de la rama, lo mismo que están de este lado de la parte de arriba de la rama. Por eso es que cuando uno tiene que empezar a podar, una de las cosas que uno tiene que evitar es, por ejemplo, son esas ramas que crecen hacia abajo, esas ramas que crecen hacia adentro, porque en realidad lo que nosotros estamos podando automáticamente son lo que fisiológicamente se llama ramas que tienen menos posibilidades de desarrollo, porque no les pega el sol. Digamos, esta rama que nace acá, que crece hacia el sol, que tiene predominancia, que tiene el fototropismo positivo y que va hacia ese lado, tiene mejores condiciones de crecimiento que este. Pero si esta rama hace un movimiento como este, entonces no es necesario cortarla, porque lo que hace es agrega un movimiento espectacular a la rama, que es por acá, por acá, por acá y por acá. Por eso que a veces cuando uno corta automáticamente todas las ramas que crecen para abajo y no las deja desarrollar, lo que perdemos es movimiento de rama. Esta rama, si nosotros la dejáramos desarrollar y hacemos este movimiento y cortamos acá, vamos a tener una rama que baja y después que se mueve hacia donde está el sol. Lo mismo pasaría con la de arriba. Si esta rama está así y tiene brote acá, brote acá y brote acá, y nosotros desarrollamos parte de este desarrollo de esta rama, podemos cortar acá, hacerla crecer hacia allá para que vuelva a ir hacia allá y vamos a tener este movimiento de rama. Y mismo esta que es recta, si podemos contemplar parte de la rotación que está por acá o está por acá, lo que podemos hacer es mantener esta posición de rama, volver a hacerla venirse para acá con alguna rotación, la rama va a ir de vuelta para allá, hacemos lo mismo y vamos a tener cierto movimiento. Entonces la coherencia del crecimiento va a hacer que toda la predominancia se dirige hacia donde está el sol, con ramas más largas del lugar donde está el sol y ramas más cortas de este lado, porque estas ramas no viven a la sombra de lo que es el árbol en general. Entonces no hay posibilidad que crezcan a la sombra, por eso es que las ramas van a desarrollar mejor para un lado que para el otro. Impresionante, este pibe es impresionante, explicando se nota que es de Vélez. Lo que vamos a hacer ahora en los árboles es, vamos a hacer un trabajo especial, vamos a limpiar los árboles, vamos a sacar todo lo que es innecesario, vamos a trabajar un poco lo que se llama la limpieza de la línea, tratar de explicar lo que es la limpieza de la línea y vamos a podar a 2 yemas cada una de las ramas, es el momento de hacerlo en el invierno. Entonces lo que vamos a hacer es solamente dejar las yemas para que crezcan en el sentido que nosotros queremos, para darle cierto movimiento a las ramas, algunas ramas van a ser alambradas, pero más que nada lo que quiero mostrarles es cómo es posible, trabajando y eligiendo algunas yemas, conseguir muchísima más ramificación en el momento que los árboles van a brotar. Así que estén atentos y vamos a trabajar con especies que no existen en Argentina, pero que la técnica es parecida, porque la verdad es que la manera de crecer de los árboles y la estimulación y la reacción a los estímulos es la misma. Acá tengo a Johnny, mi mejor alumno, que habla castellano, ¿no? Johnny, quieto ahí, profesional. Johnny, mírame la mano, perfecto. Es todo lo que sabe hacer. Así que les agradezco y bueno, sigamos con el trabajo. Bueno, vamos a empezar por este material. Fue recolectado hace unos 2 años más o menos. ¿Sí? Un estilo balsa para los fanáticos de los estilos. Fue puesto acá solamente como para empezar a trabajar, para que las raíces empiecen a estar directamente conectadas y no tener que trasplantarlo varias veces. Vamos a hacer una limpieza de todo lo que esté seco. Vamos a limpiar la línea, vamos a tratar de sacar todas estas ramas que están rectas.
homologación, si queremos, para usar la palabra. Hace mucho tiempo que no uso la palabra homologación, la guardé para este momento. Y un poco de movimiento de algunas ramas. Las ramas gruesas no se pueden mover demasiado porque se rompen en esta especie. Vamos a arreglar los cortes, vamos a hacer un montón de cosas. Miren el antes, por algo acá dice antes. Y después vamos a ver el después. Una de las cosas que se hacen, que vamos a hacer, es corregir todos estos cortes que fueron cortes iniciales. Entonces, si bien lo vamos a trabajar con la máquina, lo que vamos a hacer es tratar de hacerlos desaparecer de alguna manera para que el labio de cicatrización pueda trabajar directamente sobre el corte. ¿Ves? Para que esta rama, la que está en la punta, lo que va a hacer es, la vamos a dejar desarrollar para que cierre el corte. ¿Ves? Esta línea del árbol ya viene por acá. El árbol fue podado y con las podas, con la brotación sucesiva, el árbol generó esta rama. Esta rama está haciendo un labio de cicatrización acá. Y este labio, lo que estaría bueno, estaría bueno hacer que este labio cerrara la herida. Entonces lo que hacemos es, vamos a sacar parte de la madera para que después voy a trabajar con la maquita o con lo que tengamos a mano. La idea es, acá se puede ver en esta parte, bueno, después voy a hacer un acercamiento para que vean de qué estoy hablando. Voy a tratar de cortar esto para permitir que la rama vaya tirando y cierre la herida. Y de esta manera lo que hacemos es que la línea se limpie y continúe. Entonces el trabajo que se hace acá es justamente de limpieza de línea. En este caso no solamente se limpia la línea, sino que se le da continuidad. Entonces lo que hacemos es limpiamos y hacemos el hueco para que el nuevo labio lo cierre solo a medida que esta rama va tirando. Y le damos, y también voy a sacar esta parte de acá, que está muerta, para empezar a darle cierta conicidad. Yo tengo que limpiar, por ejemplo, esta rama. Creo que esta rama, a ver si podemos hacer un poco de zoom sobre esta rama. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, con el zoom es esto. Tenemos esta rama que está dividida. La distancia entre ramitas es ideal para ver, pero como el árbol está recién en su proceso, en su momento de, digamos, de desarrollo estructural, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de mantener la línea de la rama que nosotros queremos, pero pensando en 4 o 5 años adelante. Entonces, por ejemplo, esta rama que está re buena ahora, porque está llena de ramitas, está re buena ahora, pero en 4 años la distancia de 1 centímetro entre cada una de las ramitas va a hacer que las ramas se toquen. Entonces ahí vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque todas las ramas se van a pelmazar. Todo va a crecer y la distancia se va a cortar. Entonces lo ideal para podar en este caso es, primero, casi siempre, es sacar las ramas que están más cercanas al tronco, porque esto va a desaparecer en 3-4 años. Y después lo que se hace es, se busca distancias, manteniendo esta rama, es la que yo quiero que sale para afuera, la voy a mantener la yema que sale para afuera, que es la que voy a mantener, y después le doy espacio. Se va esta, me quedo con esta corta también, y esta también se va. Se va esto, se van las ramas que salen para abajo, y podemos dejar esta solamente para engrosar y para cerrar la herida. Después se le pone un poco de alambre y se acomoda. ¿Por qué esto? Porque lo que estamos buscando es una estructura principal que ya está armada y estamos formando una estructura secundaria para después llenar todo de ramitas para tener una super ramificación. Una vez que ya está hecha la limpieza del árbol, lo que vamos a hacer es, voy a tratar de limpiar un poco los cortes para que se vean, no se vean tan cortes. ¿Se ve acá el corte? ¿Se ve este? Sí, acá. Entonces lo que voy a tratar de hacer es de hacer un poquito una V fortinera para adentro.
árbol ya está siendo... fue podado y ya está preparado para que la nueva brotación empiece a generar muchísima mayor ramificación. Y hay algunas cosas que se pierden. Por ejemplo, este árbol que está acá atrás, esta parte que está acá atrás, es súper interesante. Ese tronco es muy fuerte, tiene mucho carácter, es muy interesante. Pero digamos desde el frente no se ve. Desde este frente no se ve. Entonces, analizándolo, una de las cosas que pensamos es que tal vez podría ayudar que... buscarle una solución, principalmente a esta repetición de líneas, 1, 2, 3, 4. Las 4 líneas están como paralelas entre sí, vistas de este lado. Y aparte este tronco no se ve, este tronco que está acá atrás no se ve. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sacar esta rama enorme que está acá. Not this one, another. Bueno, esto es parte del trabajo terminado. Déjame que extraigo esto para que lo vean. La dirección de las ramas mantiene esta coherencia fisiológica que hablamos antes. Todo tiene un crecimiento hacia este lugar, que sería el lugar donde están las mejores condiciones de vida. El movimiento de línea es súper. Obviamente la cantidad de espacios vacíos que le metimos, lo que genera, obviamente ya un poco lo tenía, otra cosa se lo fuimos agregando. Y lo que hicimos fue preparar todos los nuevos crecimientos que queremos para generar esta nueva línea de crecimiento de ramificación terciaria o secundaria o como lo quiera. Es decir, tenemos troncos, tenemos ramas y ahora tenemos una ramificación ya predispuesta. Esta sería como la técnica para generar mejor ramificación. Ustedes dirán, es una locura, digamos, en vez de agregar más, vamos sacando. Claro, porque lo que hace es se deja crecer y se achica, se deja crecer y se elige y se achica. Se le da de comer, el árbol se pone fuerte y se achica. Entonces, a medida que el árbol vaya creciendo, una de las cosas que van a pasar es que todos los cortes que le fuimos arreglando un poco van a empezar a tener cierta textura, va a haber una biocicatrización y sobre el labio vamos a seguir trabajando. Lo que hicimos con los, por ejemplo, ¿qué pasa con estas especies, con las especies que crecen rápido? A veces lo mejor es alambrar, pero cuando uno alambra y el árbol crece muy rápido, después el alambre se clava y estamos en un problema. Entonces lo que hacemos es, usamos un montón de guías de alambre, de tensores, y con los tensores se trabajan directamente. Entonces dentro de 2, 3, 4 meses, si esto se empieza a complicar, se saca y se agrega un nuevo tensor y es más fácil de controlar con el alambrado. Así que ahora lo que vamos a hacer es, espero que les guste, vamos a pasar a trabajar con otra especie, supongo que será un prunus, y como todo bosque tiene que haber un enano, ¿no? Mirá que cervecita 5.2. Y ahora mirá este cambio increíble de árbol. Con el segundo árbol, este es un árbol que va a ser, que no vamos a trabajar tanto, pero vamos a poder hablar un poco de esto. Esto es un Prunus encífera, recolectado hace 7 años. Y trabajado, básicamente los últimos 7 años. Es interesante, me gustaba por qué elegimos este árbol. En particular, la mayoría de los prunus ya fueron podados, los podamos hace más o menos un mes atrás, un poco más, para no perder flores. Todos estos árboles se van a llenar de flores de acá 20-25 días, 26 días, antes en la mitad del invierno europeo. Entonces la mayoría de las ramas ya están llenas de yemas florales, con lo cual es una pena empezar a podarlo de vuelta y perder todas esas cosas. Es interesante esto, yo le quería mostrar esto. Si bien el árbol fue recolectado hace 7 años y fue recolectado con cierta estructura, el trabajo que se le va haciendo constantemente para tener mayor ramificación tiene que ver con esto, con todo el tiempo dividir en 2, dividir en 3 con movimiento, dividir en 3 con ramas que salen hacia abajo pero que después vuelven a subirse hacia arriba, manteniendo cierta parte de la estructura inicial,
para que para que el árbol siga engordando sus raíces, siga engordando la base, se ponga más copado y se llene, ¿no? Obviamente. Estos árboles tienen esto, los prunus, la mayoría de los prunus tienen esto que está súper bueno, es decir, se ven re buenos sin hojas, se ven re buenos con hojas, se ven re buenos con flores y encima esto se llenan de frutos y se pone muy interesante. Un poco la idea de este copate tiene que ver con eso, es decir, una de las cosas difíciles para cualquier bonsaísta siempre es tratar de proyectarse en el tiempo con el diseño. Obviamente estos son árboles recolectados, y digo obviamente porque parte del secreto de la recolección, por lo que pude ver acá, tiene que ver con que se gana tiempo, se compra tiempo, se adelanta muchos años en un montón de estas situaciones y después se sigue trabajando con lo que el árbol ofrece, con las características propias de la especie, con las características propias de este árbol, del objeto, del sujeto árbol particular repitiendo un poco estos patrones de crecimiento y trabajando siempre a favor de lo que es la brotación de los árboles. Le vuelvo a repetir, ahora voy a hacer unas pequeñas observaciones relacionadas al movimiento, todo el tiempo movimiento. Esa repetición de movimiento lo que hace es despejar, o sea, complica el ojo en su manera de tratar de ver recto y de simplificarlo absolutamente todo. El árbol es súper tridimensional y aún en su tridimensionalidad está lleno de espacios. Todos estos espacios lo que hacen es darle mayor ¿cómo podemos decir? Mayor velocidad y presencia a cada una de las ramas. Así que bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Es un copate raro, es un copate desde lejos, pero es un copate de lo más cerca que me sale de todos nosotros los que tomamos mates con bizcochito de grasa. Nos vemos la próxima y bueno, copate y explícame. Acordate de siempre que no solamente intentamos hacer un bonsái un poco más digno, sino que tratamos de hacer un bonsái un poco más activo y no tan sectario. Quería más que nada dedicar este video porque cumpleaños hace poquito a mi amigo Cali, que lo extraño mucho, y en particular también a César y a Oscar Cacho Cruz, que está haciendo un esfuerzo terrible. Así que Cacho, también este copate explícame para vos. Así que nos vemos. Saludos, compañeros.